Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy. En esta clase vamos a hablar del cálculo del OEE. Tal vez se preguntarán con qué herramienta pudieran medir la eficiencia de la maquinaria en sus organizaciones. Y me refiero a maquinaria, a esa maquinaria que sus organizaciones ocupan para generar los productos, para manufacturar productos que se le entregan al cliente final como tal. Y pues viene a mi mente una herramienta que siempre he manejado para demostrar la productividad y también para demostrar los niveles de calidad en las organizaciones que genera la maquinaria o los equipos que las organizaciones ocupan para generar los productos considerando las especificaciones del cliente, obviamente. Y para eso les preparé esta clase donde les voy a hablar acerca de la eficiencia general de los equipos o la herramienta que se llama OEE. Pues bueno, vamos a comenzar. Voy a empezar a explicarles lo que es la eficiencia general de los equipos. Se le llama también eficiencia global de los equipos o eficiencia total de los equipos o también el OEE. Y pues vamos para allá entonces. Antes de que yo les pueda explicar lo que es el cálculo del OEE, quiero decirles que la eficiencia general de equipos es considerado por muchos especialistas como una de las herramientas de evaluación más eficaz para la toma de decisiones, referentes obviamente al sistema productivo. Este cálculo fue creado por el japonés Soichi Nakajima, que es fundador y desarrollador del mantenimiento productivo total. Y les comento que uno de los objetivos del mantenimiento productivo total es aumentar la efectividad del equipo para que cada maquinaria, y escuchen bien, para que cada máquina del equipo pueda operar a su máximo potencial y que esa maquinaria se pueda mantener en ese nivel que tú estás determinando. Para maximizar la eficiencia en la maquinaria necesitamos una herramienta de medición que pueda ayudarnos a comprender los problemas de la maquinaria o equipo y para que se puedan tomar las medidas para eliminarlo. La clave para esta comprensión es la eficiencia total de los equipos, que es lo que les voy a explicar aquí. Les comento básicamente para qué sirve la efectividad total de los equipos. Pues básicamente, como saben, lo que no se mide no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar, pues obviamente no se puede mejorar. Bajo esta premisa, en muchas organizaciones tienen la necesidad de poder saber los valores o pueden cuantificar la productividad y la eficiencia de la maquinaria y por ende los procesos. Por eso es que esta clase es para explicarles bien cómo poder calcularlo. Y les comento que al final de la clase va a haber un ejemplo donde les explico y donde básicamente calculamos la efectividad total de los equipos con unos datos o con un ejemplo muy práctico y muy sencillo. Bueno, una de las ventajas de la efectividad total de los equipos es básicamente que el OEE repercute directamente en el rendimiento que va a obtener el proceso de manufactura. Esto se debe a que se reducen los tiempos en los que las máquinas están paradas. Se identifican las causas por las que hay pérdidas de rendimiento, ya sea por cuellos de botella, velocidades reducidas, averías, por producto que no cumplen las especificaciones, etc. Y con esto vamos a aumentar el índice de calidad del producto, minimizando los retrabajos y las pérdidas ocasionadas por la elevación del producto defectuoso. Ahora bien, aquí también les voy a mostrar que el OEE es básicamente 6 grandes pérdidas. Pues bueno, les voy a explicar en qué consiste o cómo vamos a calcular el OEE. Para eso vamos a tener que considerar 3 variables y también les voy a explicar esas 3 variables. 6 pérdidas que tienen que ver con cada una de las variables. Primero, como toda máquina tenemos un tipo de planificación o un tiempo disponible, o cada máquina tiene su capacidad instalada que te dice el proveedor. ¿Sabes qué? Esta máquina te produce 100 productos a la hora. Entonces es la capacidad instalada de la máquina, o como en otras empresas lo llaman, tiempo de planificación o el tiempo disponible de la máquina. Ya te dice la capacidad instalada de la máquina. Por eso tienes que considerar para cálculos de la efectividad total de los equipos la capacidad instalada de tu máquina, donde vamos a calcular la efectividad total de esta maquinaria.
Ahora bien, dentro de la primera variable tenemos la disponibilidad, o como también lo llaman el tiempo de operación o el tiempo de corrida. Y por disponibilidad quiero decirle lo que significa la disponibilidad en el cálculo de la efectividad total de los equipos. La disponibilidad mide las pérdidas de los equipos debido a paros programados o no programados. Esto depende de cada compañía y se recomienda incluir a ambos. Y aquí viene una variable que tiene que ver con las pérdidas relacionadas con las paradas. Aquí vienen las dos primeras pérdidas de las 6 pérdidas de las que les estoy hablando para poder calcular la efectividad total de los equipos. La primera pérdida tiene que ver con las averías y recuerden que las averías van a impactar a la disponibilidad como un tiempo muerto. Algunos ejemplos de averías pues tienen que ver con la falta de los herramientales de la máquina, con la falla de toda la utilería que ocupamos para operar la máquina. Recuerden que algunas máquinas tienen algunos herramientales o utilidades que se requieren para que la máquina pueda operar adecuadamente. También en la parte de las averías también consideramos los mantenimientos no planificados. Obviamente las averías tienen que ver con la máquina como tal o los fallos de la máquina como tal. Para esto hay que tener flexibilidad en dónde fijar el umbral entre una avería y una parada pequeña. Aquí es muy importante que ustedes en su organización, fábrica o maquiladora definan cuál va a ser el umbral o cuál va a ser el límite donde vamos a considerar que estos ya tienen que ver con una avería de la máquina o con una pequeña parada para hacer un pequeño ajuste en la máquina. Aquí es muy importante que ustedes definan estos umbrales para que en las paradas de las averías no tenga que ver con una pequeña parada dentro de las microparadas que tienen que ver con otra pérdida, ¿ok? Igual, aquí en la disponibilidad también vamos a considerar el tiempo de las preparaciones que se requieren para que la máquina pueda empezar su capacidad de producción en el comienzo del turno como tal. Cuando hablamos de los tiempos de las preparaciones, tienen que ver con esa llamada puesta a punto o la llamada puesta a ajustes, y esto va a impactar a la disponibilidad como un tiempo muerto. Y algunos ejemplos de esta puesta a punto o el tiempo de reparaciones, como te comentaba, pues tienen que ver básicamente con el tiempo a puesta a punto, los cambios de maquinaria, la falta de materiales que necesitamos, que de cierta manera eso también limita el tiempo de la operación de la maquinaria. La falta de operadores también tiene que ver con el tiempo de la preparación, pues tiene que ver con entre más capacitado esté o entre más competente esté el operador, a lo mejor el tiempo de preparación va a ser menor, pero entre menos esté capacitado, el tiempo de preparación va a ser mayor. Por eso es muy importante que en la disponibilidad tú consideres también la falta de operadores y también sus pericias. También dentro de ese tiempo de preparación es también considerar la parte de los ajustes mayores y el tiempo que se requiere para calentar una máquina. En caso de que la máquina esté con cierta temperatura para comenzar el proceso de fabricación del producto. Esta pérdida es normalmente tratada con técnicas de reducción de tiempo de alistamiento como por ejemplo el SMET, ¿ok? Más adelante vamos a tener una clase donde entonces vamos a hablar acerca de esta técnica del SMET, que tiene que ver mucho con el mantenimiento productivo total. Ahora bien, como ya les comenté, las dos pérdidas que tienen que ver con la disponibilidad, que tienen que ver con la primera pérdida, son las averías y la segunda pérdida son los tiempos de preparación de la máquina como tal. Otra variable a considerar es el rendimiento. En unas empresas lo llaman tiempo de operación neto o también lo llaman producción real y por rendimiento. Básicamente vamos a medir las pérdidas causadas por el mal funcionamiento de la maquinaria mientras produce unidades. También vamos a considerar estas pérdidas causadas por las pequeñas paradas o microparadas, como le llamamos. También las causas por el no funcionamiento a la velocidad requerida y el rendimiento determinado por el fabricante. Y aquí vamos a considerar pérdidas por velocidad y estas dos pérdidas son las relacionadas. La primera tiene que ver con las microparadas.
y las microparadas impactan sobre la eficiencia como pérdida de velocidad del procesamiento. Algunos ejemplos y algunas causas en las microparadas pues tienen que ver con la obstrucción del flujo de productos, con la obstrucción del flujo de los materiales que entran en la maquinaria para la producción de los productos. También tienen que ver con los atascos de componentes. Recordemos que las máquinas muchas veces tienen algunas fallas con algunos sensores o con algunos atascos en los componentes de la maquinaria o algunos herramientales de la maquinaria como tal. También tienen que ver las microparadas como cuando el operador alimenta de una manera no adecuada a la maquinaria. Hablando de alimentar la materia prima en la maquinaria, también te estoy hablando básicamente cuando te comentaba los sensores bloqueados, cuando tienen que ver con aspectos relacionados con la limpieza o con las verificaciones de control de calidad. ¿Ok? Tienen que ver eso las microparadas para la parte del rendimiento. Otra pérdida que tiene que ver aquí es la parte del rendimiento con pérdidas relacionadas con la velocidad, pues tiene que ver con la reducción de velocidad y la reducción de velocidad pues básicamente va a impactar su eficiencia como la pérdida de velocidad del procesamiento. Algunos ejemplos pues tienen que ver cuando bajamos la velocidad por debajo de la capacidad diseñada o el estándar. Obviamente el operador baja la velocidad porque la máquina está desgastada como tiene que ver o como les comentaba por la ineficiencia del operador. Ahora bien, tanto las microparadas como la reducción de la velocidad nos va a afectar el rendimiento o la producción real como tal. Ahora, otra variable que tenemos que considerar para determinar el porcentaje de la efectividad total de los equipos, pues tiene que ver con la calidad o con la producción buena. Y estamos hablando de pérdidas por defecto o lo que llamamos el famoso scrap. Y aquí hay dos pérdidas. Las últimas dos pérdidas, la quinta tiene que ver con defectos en procesos, que básicamente nos habla que esto va a impactar como pérdida de calidad. Y algunos ejemplos, pues cuando generamos productos que no cumplen las especificaciones. Otra pérdida tiene que ver con la parte de la calidad, pues tiene que ver con las pérdidas relacionadas con la puesta en marcha, ¿ok? Y esta puesta en marcha pues va a impactar como una pérdida de calidad. Algunos ejemplos tienen que ver con los rechazos por los ajustes, con los retrabajos, con los reprocesos, con los daños internos del proceso, con la parte en caso de hacer un montaje incorrecto en la máquina que nos esté generando productos que no cumplen con las especificaciones del cliente. Los rechazos durante el calentamiento tiene que ver también con los cambios o cualquier otro cambio durante el inicio de producción. Pueden ser debidos a alistamientos incorrectos, parámetros incorrectos, parámetros de temperatura incorrectos o parámetros de especificaciones incorrectas. Por eso tiene que ver mucho con la puesta en marcha como tal. Si nosotros tenemos una puesta en marcha como tal o nuestro operador nos da una puesta en marcha adecuada y eficiente, créanme que esta pérdida va a ser mínima, ¿ok? Entonces ya hablamos de la disponibilidad y hablamos del rendimiento y hablamos de la calidad y hablamos de las 6 pérdidas que le atribuyen a cada una de las variables a considerar para que nosotros podamos determinar la efectividad total de los equipos como tal. Ahora bien, estas variables a considerar tienen fórmulas. Para que nosotros podamos determinar el cálculo de la efectividad total del equipo, tenemos que multiplicar el porcentaje de disponibilidad, el porcentaje de rendimiento y el porcentaje de calidad. Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar la disponibilidad del equipo? Es básicamente con la siguiente fórmula. La disponibilidad del equipo o el tiempo de operación o el tiempo de corrida tiene que ver con la fórmula de disponibilidad. Y esta la vamos a determinar con el tiempo disponible menos el tiempo de parada entre el tiempo disponible. ¿Ok? Ahora bien, la parte del rendimiento, ¿cómo la vamos a determinar? Pues con esta fórmula
que nos va a dar la eficiencia de la máquina, que va a ser la cantidad fabricada en unidades, obviamente entre el tiempo de operación por la velocidad óptima o estándar, ¿ok? Así vamos a determinar nuestro porcentaje de rendimiento. Y la calidad la vamos a determinar con la cantidad fabricada menos la cantidad defectuosa de productos entre la cantidad fabricada. Y el cálculo de la efectividad total de los equipos, pues lo vamos a lograr multiplicando el resultado que nos dé en disponibilidad por el resultado que nos dé en rendimiento y el resultado que nos dé en calidad, para que nosotros podamos sacar el OEE o la efectividad total de los equipos, ¿ok? Ahora bien, vamos a sacar un ejemplo de la efectividad total de los equipos, y antes de que yo pueda darte el ejemplo, quisiera recordarles que el propósito de la efectividad total de los equipos es ayudar a hacer visible los problemas de manera que puedan resolverse de forma oportuna. Si se dan cuenta, nosotros ya conocemos las 6 pérdidas. La primera tiene que ver con las averías, tiempo de preparación, microparadas, reducción de velocidad, defectos en proceso o puestas en marcha. También les recuerdo que el OEE o la efectividad total de los equipos no sirve para generar datos financieros. Si lo buscan para esto, no les va a servir. Y tampoco sirve para tomar decisiones estratégicas. Esta es una herramienta más operativa que estratégica, ¿ok? Es simplemente una herramienta de estudio de tiempos que ayuda al personal de planta a visualizar y eliminar las pérdidas de los equipos de producción. Tú puedes poner un indicador de disponibilidad, muy válido operativamente, totalmente de acuerdo, sí está bien. Tú puedes poner un indicador de rendimiento, es válido, operativamente funcional, totalmente de acuerdo. Y tú puedes poner un indicador de calidad, también válido y operativamente adecuado. O sea, de estos tres, puedes poner indicadores que te van a ayudar a determinar el cálculo del OEE o la efectividad total del equipo. Ya cada una de estas le puedes poner los controles para la cuestión de averías, o las actividades para controlar las averías, o las actividades para disminuir el tiempo de preparación, o las actividades para controlar las microparadas, o las actividades para aumentar la velocidad y que la velocidad de la maquinaria pueda estar lo más allegada a la capacidad instalada que te da tu proveedor de la máquina, ¿ok? O sea, de todo esto podemos establecer indicadores muy válidos, sí. Adelante. Por eso les digo que es parte de una herramienta operativa, no es una herramienta estratégica como tal, ¿ok? Ahora bien, vamos con el ejemplo. Supongamos que tenemos una máquina y esa máquina tiene un tiempo disponible o una capacidad instalada de 8 horas, que la podemos ocupar nosotros 8 horas, otra organización 8 horas, y mi proveedor me dice que si pongo esa máquina a una velocidad estándar, me va a dar 100 piezas por hora, ¿ok? Ahora bien, yo multiplicando 8 horas por 100 piezas por hora me va a dar una capacidad productiva o una capacidad instalada de 800 piezas por día, ¿ok? Ya tengo aquí mis datos. Ahora vamos a aplicar las fórmulas de disponibilidad de rendimiento y de calidad, considerando estos datos. Ahora bien, en este ejemplo tenemos que la disponibilidad, resulta que mi área de producción me dice que se tarda 1 hora para preparar la máquina y que después de esa hora la máquina ya puede producir las piezas, ¿ok? Entonces, aplicando mi fórmula de disponibilidad, tengo que mi proveedor me dijo que la capacidad instalada es de 8 horas, pero resulta que tengo 1 hora menos. Entonces, lo que voy a hacer es, mi disponibilidad va a ser igual al tiempo disponible menos el tiempo de parada, que va a ser el tiempo disponible, 8. Y el tiempo de parada va a ser 1. Pues obviamente me va a dar el 7. Y lo voy a dividir entre mi tiempo disponible, que son 8 horas, y me va a dar un porcentaje de disponibilidad de 87.5. Eso es mi valor de disponibilidad, ¿ok?
Considerando que necesito 1 hora para preparar la máquina, o sea, de mis 8 horas de mi capacidad instalada, le voy a quitar 1 hora y se va a convertir en 7. Resulta que mi disponibilidad en la máquina va a ser un 87.5%, ¿ok? Ahora bien, vamos con el rendimiento. Y mi fórmula de rendimiento me dice que es la cantidad fabricada en unidades entre el tiempo de operación por velocidad óptima o estándar. Pues resulta que mi área productiva me dice, ¿qué crees? Pues la máquina no te genera 100 piezas por hora, genera 80 piezas por hora. ¿Por qué? Porque yo ocupo tiempo para hacer algunas microparadas para ver el cumplimiento de especificaciones. Yo ocupo el tiempo para empezar a revisar algunos componentes de la máquina, pues resulta que la máquina en promedio me da 80 piezas por hora. Entonces, aplicando la fórmula tenemos que si sacamos 7 horas y lo multiplicamos por 80 piezas, resulta que me va a dar 560 por la disponibilidad de la máquina, y si esas 570 piezas yo las divido entre el tiempo de disponibilidad, me va a dar un rendimiento del 80%, ¿ok? Creo que hasta aquí vamos claros. Ahora, vamos con la parte de calidad. Y en la parte de calidad voy a considerar mis defectos en proceso y puestas en marcha. Y para determinar la calidad va a ser la cantidad fabricada menos la cantidad defectuosa entre la cantidad fabricada. Pues resulta que mi área productiva me dice, pues ¿qué crees? Que esta máquina me genera un promedio de 40 piezas defectuosas, ¿ok? Más o menos me genera aquí 40 piezas defectuosas. Entonces yo aplico mi fórmula y tengo que 560 es mi cantidad fabricada menos mis piezas defectuosas entre 560. Y mi índice de calidad en esta máquina nos da un total de 92.85%. Ahora bien, aplicando la fórmula de la efectividad total de los equipos, tengo que multiplicar estos tres datos. La disponibilidad, que es igual a 87.7, por mi resultado de rendimiento, que es 80%, por mi resultado de calidad, que es 92.5%, y me da, aplicando la fórmula, una eficiencia general del equipo del 65.14%. Y aquí, chicos, hay una regla y hay unos cálculos que el japonés Seiichi Nakajima estableció, que si la efectividad total de los equipos está entre 95 y al 100%, se considera excelente y la organización es de clase mundial con alta competitividad, pero resulta que nuestro valor está en 65.14%, que es la efectividad total de los equipos, y pues básicamente resulta que nosotros estamos en un nivel regular. Y esto refiere a que la máquina tiene baja competitividad y tiene que ver también con que es aceptable solo si se mejora el proceso de mejora. Entonces, considerando cada una de estas situaciones y las pérdidas, aquí nosotros empezamos a hacer nuestro plan de acciones, y ese plan de acciones pues va a depender de lo que establezcamos para mejorar como tal, lo que podamos ajustar, que realmente no afecte el proceso como tal o la eficiencia como tal, y que nos ayude a mejorar la efectividad total del equipo. Entonces, pues bueno, esto es todo por esta clase, chicos. Si se dan cuenta, es muy sencillo aplicar las fórmulas. Solamente es cuestión de tener el tiempo disponible en la capacidad instalada, la velocidad estándar que nos da nuestro proveedor, la capacidad productiva, que es la capacidad instalada en general, y también considerar qué tiempo nos lleva en preparar la máquina, considerando las averías y el tiempo de preparaciones. También hay que considerar la parte del rendimiento. También hay que considerar las microparadas y la reducción de velocidad que nos va a dar realmente las piezas por hora que nos da la máquina. Y también la parte de calidad, considerando las cantidades fabricadas
y la cantidad defectuosa como tal para que podamos sacar la efectividad total de los equipos. Pues bueno, espero con esta clase ya les quede un poquito más claro cómo se puede calcular la efectividad total de los equipos para aumentar su productividad en tu cadena de manufactura o suministro o de BCM. Entonces chicos, nos vemos la siguiente clase. Bye bye.